Hola televidentes de FUSA TV, bienvenidos a Mercadeando Ando, un programa diseñado para que aprendamos y entendamos el mercadeo. Estamos con José María Herrera, nuestro mercadólogo de cabecera, para tratar temas bien interesantes. En programas pasados tratamos los paradigmas para salirnos de la caja, para romper el mapa. Esto equivale como a tener un terreno y a quitarle la maleza, digámoslo con colores y plastilina. Para poder construir ahí. Para poder sentar las bases. Hoy vamos a sentar esas bases y vamos a hablar de la planeación, o sea, cómo vamos a hacer las cosas en cuanto a nuestros negocios, en cuanto al manejo del mercadeo. José María, bienvenido entonces. Gracias, como Winston. siempre. Muy buenos días. El punto básico es el siguiente. Cuando yo estaba entrenando equipos de ventas en Pereira, que le entrené alrededor de 300 vendedores de la calle a la alcaldía de Pereira, y le entrené todos los vendedores de piña de Cerritos. Entonces los vendedores entraban porque eran vendedores que hacía mucho tiempo estaban vendiendo. Me decían, no, es que yo sé vender. Y yo les decía, mira, te voy a pedir un favor. De golpe tú sabes una metodología que has aprendido a lo largo del tiempo. Pero yo lo que te voy a enseñar es una metodología que fue diseñada, tiene una historia muy simpática, entre otras. La Xerox Corporation, cuando estaba montando los equipos de ventas, se dio cuenta de que había vendedores que vendían y otros que no vendían, siendo que tenían las mismas herramientas. Y se puso a mirar qué hacían los que vendían. Y se dio cuenta de que utilizaban una metodología. Entonces estudiaron la metodología, la desarrollaron, la patentaron y se volvió parte del producto de la compañía. Esa metodología de la Xerox normalmente la utilizan todas las grandes transnacionales, especialmente las de la línea farmacéutica que directamente me han tocado, y implica cómo entrenar vendedores profesionales. Entonces, cualquier experiencia que usted traiga en ventas, con todas las mañas, todo lo que usted aprendió, Estrategias. todo lo que usted aprendió muy posiblemente no le van a servir, porque le van a enseñar la forma de vender con la máxima eficiencia y con el mínimo esfuerzo. Y de eso se trata, no de un vendedor como gato patas arriba ahí trabajando, que no deja hablar al cliente por miedo de que el cliente piense, y le dice y por un lado y por el otro, y lo vemos que el hombre pues simplemente está aplicando la universidad de la vida, siendo que la universidad de la vida es muy valiosa, no estoy diciendo que no, pero muchas veces hay formas más racionales y más eficientes y más eficaces de hacer las cosas. Esa teoría es como de no dejar enfriar al cliente porque se me va, cogerlo correcto. como en caliente, Sí. no lo puedo dejar escapar No. porque Y se entonces me escapa. hablo y no llego a ninguna parte. Y el pobre cliente ahí contra la pared con todos los argumentos y lo dejamos lo aburrimos. Si y se lo- va, y se lo va a ir, perdimos. no lo vamos a lograr concretar en el negocio. Entonces, esa parte implica que tenemos que aprender a soltar las experiencias que hemos tenido. Hay algunas muy valiosas y hay otras que no lo son, y mirar ese terreno llano que construimos al salirnos de la caja, cómo vamos a empezar a planear ahí nuestro futuro negocio. Y es que el futuro, ¿qué es? El futuro son muchos caminos posibles ante un futuro presente, ante un presente, y entonces pues las posibilidades son muchas. Entonces tenemos que definir con claridad cuál es el camino que vamos a decir, pero lo tenemos que decir en este instante. O sea, tenemos que diseñar un plan, sentar las bases de lo que va a ser la construcción futura. Y es una obligación de esta y de las generaciones futuras por nuestra responsabilidad de lo que va a pasar en el futuro. Hablan de que la planeación es el camino a recorrer entre el hoy y el mañana donde quiero estar. Pero implica, primero, tener un mañana donde quiero estar, y segundo, tener unas estrategias para llegar a ese mañana. Podemos entrar a mirar el concepto de la planeación. Sí. Vemos que los prímates planeaban. Ese se está rascando la cabeza a ver cómo abre un coco. Y es que lo vemos en los experimentos de laboratorio, Correcto. ellos cómo planean para tomar los alimentos. Aquí lo vemos en cierta manera como diseñando un plan. Sí, él está planeando, indudablemente. Fíjese que también eso nos llegó. Nosotros normalmente, cuando nos rascamos la cabeza, así como quien dice, uy, ¿cómo haré yo esto? Mañana, ¿no? ¿cómo es que voy a hacer Sí, el recorrido eso. para llegar a determinado lugar? Es correcto. Entonces, la planeación es la forma de hacer las cosas para que nos vayan bien. Vamos a mirar
que la planeación llena un vacío entre donde estamos y donde queremos estar. Miramos, por ejemplo, ese caballero que está ahí pensando cuando en unas vacaciones. Sí, pero mire lo que está pasando a la izquierda. Le están entrando trabajo a la lata y el hombre está pensando cuando esté en la arena en vestido de baño. Creo que ese hombre muy factiblemente, difícilmente va a tener vacaciones. Yo creo que lo van a echar antes. Yo creo que va a ser muy complicado. Y es difícil. Correcto. Bueno, entonces, primero hay que identificar un objetivo. Hay que entender el futuro para poderlo influir. Claro, pero el problema es que el que no sabe para dónde va ya llegó. Es como la historia que usted me contaba, la del avión, ¿cómo es? Sí, en alguna vez en una carrera de aviones, un piloto de esos decía, no tengo ni idea de dónde estoy, pero estoy haciendo un tiempo récord. Estoy haciendo un récord mundial. Sí, entonces el que no sabe para dónde va ya llegó. Vemos ahí una manera jocosa de criticar. Dice, se precipitó fuera de la habitación, se abalanzó sobre su montura y salió galopando alocadamente en todas direcciones. O sea que ahí no hizo nada. Eso pasa a veces. Recuérdense cuando eran niños y la mamá les decía, Juanito, por favor vaya y tráigame un paquete de azúcar de la tienda, y salían disparados y a la mitad del camino decían, pero es que no me dieron la plata. ¿Y de qué tamaño será el azúcar? ¿Y qué marca? Ese es como el cuento de la fiesta, ¿no? Sí. Organizar la fiesta, dice, bueno, usted lleva 2 botellas, usted lleva el trago, usted me presta la casa y llegamos allá y allá nos vemos. Sí, ¿Y el hielo? Sí. ¿Dónde está el hielo? ¿Y cuántos vamos a invitar? Y la música, oiga, nos faltó la música. ¿Y cuántas mesas necesitábamos? ¿Y sillas? ¿O los vamos a cenar todos en el piso? Entonces es predecir el futuro, tratar de anticiparnos al futuro para poder construir una planeación y podernos aterrizar y poder construir sobre esas bases. Correcto. Básicamente de eso se trata la planeación. De eso se trata la planeación. Hoy vamos a aprender cómo se planea. Entonces vamos a unos mensajes importantes y ya le continuamos contando cómo planear efectivamente para que sus marcas, sus empresas y el comercio se construya sobre bases firmes. Grabando. La planeación, como decíamos, es un proceso permanente donde pretendemos adelantarnos a lo que viene en el futuro, como hablábamos de la fiesta. Entonces, planear es que pensemos con detenimiento qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Correcto. Usted debe haber oído más de una vez, es que voy a abrir un negocito a ver cómo me va. Sí, pero entonces dice cualquier local y si voy a traer una mercancía, mi vecino va a traer un container y me va a vender unos jeans y te voy a mandar una almacén de jeans y me gustó este tipo de letra y lo voy a pintar de azul y listo. Y voy a poner a mi prima que atienda. Exacto. Ahí estamos sintonizados. Absolutamente como es. Listo. Entonces, la planeación tiene una serie de pasos. Vamos a mirar los diferentes pasos de la planeación y vamos a ir hablando un poquito de ellos. Bueno, deberá incluirse una meta u objetivo específico si hemos de considerar que nuestros esfuerzos constituyen planificación eficaz. Meta u objetivo específico se llama, voy a poner un negocio a ver cómo me va vendiendo 100 blue jeans a 25 pesos. Deben haber objetivos específicos porque si no hay objetivos específicos no hay elementos que me digan cómo estoy caminando en mi proyecto. Si trae más jeans para hombre que para mujer, yo creo que el negocio le fracasó. Es posible. Empezando sí, por ahí. Sí, es muy factible. Entonces, debe haber una meta u objetivo específico como primera gran opción. El plan siempre se debe poner por escrito, porque si Juan, que es el que tiene el plan en la cabeza, se cayó en la motocicleta, se rompió una pierna y está enyesado y perdió el conocimiento y íbamos a arrancar hoy, pues no quedamos en nada. Y es que a uno se le ocurren ideas maravillosas, pero como uno no las apunta inmediatamente, a veces son las horas de la madrugada, las horas de más inspiración, no se toma el trabajo de tomarlas por escrito y se pierden las ideas. Es correcto, siempre debe ponerse el plan por escrito. Los objetivos del plan deberán establecerse clara y firmemente. Objetivo del plan, mantenerme 6 meses, que fue lo que arrendé el local, sacando el precio del arriendo, los servicios y mi primo, que es el que está vendiendo. Que va a atender, sí, porque aunque sea de ventas, ¿no? Sí, él va
a ocupar ese puesto, porque como no tiene nada más que hacer, Sí, entonces va a correcto. atender el negocio. Entonces, clara y firmemente para poder saber a dónde tengo que llegar. Deberá establecerse específicamente las actividades que deberán hacerse. La función de cada uno. Sí, cada uno qué hace, cuándo y cómo. ¿Y de qué hora a qué hora? Entonces, mi primo abre el local a las 8 de la mañana, trapea, limpia el mostrador, le limpia el polvo a las vitrinas, acomoda los jeans y mientras tanto pues reza para que no entre nadie, ¿cierto? Entonces, y barre hacia adentro. Hacia adentro, sí. Deberán establecerse una serie de actividades que son como escalones que yo estoy poniendo para llegar a un objetivo. Siempre deberá considerarse el elemento tiempo. No se trata de vender 50 blue jeans a 25 pesos, sino en cuánto tiempo. Porque los puedo vender en 50 años y de golpe me voy a quebrar. No le alcanza ni para los servicios. No, ni para nada. Entonces el elemento tiempo siempre se deberá considerar. Y la planeación es una actividad que requiere un alto grado de imaginación, capacidad analítica, creatividad y entereza para seleccionar y comprometerse con el plan de acción. Es correcto. El elemento costo. Cualquier cosa que no tenga presupuesto difícilmente se puede ejecutar. Pues claro que uno a veces hace magia, pero no siempre se pueden hacer labores mágicas de esa manera. El ejemplo de las empanadas es muy clásico. Voy a vender empanadas, pero Sí. se me dañaron 5 y el sobrino se comió otras 10. Entonces, y se me quemaron 4. No estoy haciendo cuentas y no sé si realmente a ciencia cierta voy a tener un margen de ganancia o no. Sí, debe haber un estudio de un punto de equilibrio para saber si las que estoy vendiendo me dan por lo menos para pagar el arriendo, para pagar el combustible y la niña que está vestida despachando las empanadas. Y ese punto del costo es bastante delicado porque las empanadas tampoco pueden ser a 4.000. Es correcto. Él me va a decir cuántas empanadas de 500 pesos debo vender para pagar X cantidad de dinero. Muy bien. Deberán prepararse métodos, técnicas y materiales para evaluar los progresos del plan. Esto es clave porque normalmente cuando no tenemos en cuenta métodos, técnicas y materiales para evaluar los progresos del plan, al año nos dimos cuenta que nos quebramos. Y esto se debe hacer paso a paso. Claro, evidente. Cuando ya no hay nada que hacer, ya con el ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, decía mi abuelita. Ya no hay nada que hacer ahí. ¿No? Entonces deberán prepararse métodos, técnicas y materiales secuencialmente para evaluar los progresos del plan y tomar las acciones correctivas necesarias. Deben haber unas acciones correctivas para corregir el rumbo. Hasta los aviones se tuercen cuando les está soplando mal el viento y ellos tienen que compensarlo. Nosotros en nuestro negocio debemos tener un timón y unos alerones para poder hacer eso. Volviendo al caso de las empanadas, es evitar que se quemen, evitar que se dañen y pues decirle al sobrino pues que le toca pagar las empanadas. Evidente. Porque es que el negocio se nos va a quebrar. Sí, se nos va a quebrar. Entonces, el plan deberá ser comunicado al personal de la organización que esté involucrado en el plan. Resulta que nosotros a veces planeamos y esa planeación la guardamos en nuestro escritorio en la gerencia y nunca ninguna de las personas que se supone que tiene que hacer algo en ese plan puede mirar el plan. Entonces ellos no saben qué tienen que hacer, qué esperamos de ellos, en qué tiempo, cómo los vamos a evaluar, ni nada similar. De eso habla el sistema de gestión de calidad actual, que cada persona o cada función tiene su manual de funciones para que la persona sepa exactamente cómo desarrollar sus actividades y cómo interactuar con los otros cargos para que toda la empresa funcione y camine a un solo fin. Yo tengo una anécdota al respecto. En una asesoría que estaba haciendo el Viejo París en Pereira, que es un supermercado grande, me estaban diciendo que es que se perdía mucha la mercancía. Y yo veía pues los vigilantes y había 2 vigilantes en un lado, otro en el otro. Y yo me acercaba y le decía, ¿ustedes qué están haciendo? Y dice, no, vigilando. Ah, bueno. Entonces mi consejo fue, mire, dígale a Carlos que lo que se pierda entre la escalera y esa luz que hay allá, lo paga él. Dígale a Enrique que lo que se pierda de este mostrador y de ese de allá, lo paga él. Y de esa manera tenemos concretado un objetivo y sabemos quién es responsable de qué. El personal deberá ser comunicado respecto al plan. Acuérdense que la planeación debe ser proactiva y no reactiva. Es importante que lo hagamos antes de que ocurran las cosas. Porque, por ejemplo, si
usted no hubiera tomado ese plan, yo creo que se hubieran perdido las cosas antes en el caso de los heladores. Usted ya definió un área de trabajo y definió unas responsabilidades, lo que los comprometió ya con su trabajo. De eso se trata la planeación. Ya volvemos a Mercadeando Ando. Toda empresa diseña planes estratégicos para la consecución de sus objetivos y metas, y esto se tiene que hacer a través de la planeación en las empresas y en los negocios. Un consejo: cuando ustedes entren a un puesto nuevo y no dejen que les digan, bueno, vaya y trabaje, dígale, bueno, ¿usted qué espera de mí aquí? ¿Cómo me va a evaluar? ¿Cómo sé yo si estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Cuáles son mis áreas específicas en las que debo responder? ¿Cada cuánto debo responder? De esa manera, usted no va a dejar al azar que mañana lo llamen y le digan, ¿sabe qué? Lo echamos. ¿Por qué? Porque es que usted no trabaja bien. Pero si es que a mí nunca me dijeron qué era lo que debería hacer, yo estoy haciendo lo que yo pensaba que era. Hasta en eso tiene uno que tener planeación. Es que ahí es donde está el éxito de la aplicación estratégica, que todas las partes concuerden, que como un motor, una pieza con otra, camine para permitir el éxito de la empresa. Pero esto se debe hacer en la etapa de la planeación, sí. No cuando ya está caminando el carro, que de pronto le faltó una bujía, le faltó un cable, no. Es cuando estamos en el proceso de planeación. Antes de arrancar debemos visualizar el futuro para poderlo planificar. Si no, pues no vamos a tener muchas oportunidades de tener éxito. Vamos entonces en cierta forma a hablar de los primeros pasos para que ustedes vayan a montar su negocio. ¿Cómo iniciar esos primeros pasos? ¿Cómo sentar esas primeras bases para que ustedes tengan un futuro un poquito más predecible? Correcto. Entonces vamos a mirar la diapositiva, los primeros pasos para montar su propio negocio. 1. Identifique el sector de actividad en el que le gustaría actuar, así como los mercados en expansión. Evidentemente no como lo están identificando en esa mesa de juntas, que es a veces a la suerte, como lo identificamos nosotros a veces. Y tampoco dice, como lo que más están vendiendo son jeans, también voy a vender jeans. Sí, el de junto y el de allá enfrente venden empanadas, yo también voy a vender empanadas. Y no se trata de eso, se trata de buscar un hueco donde no haya un trabajo, o sea, un segmento, un punto o un nicho donde nadie esté trabajando. Que esté descuidado. Que esté descuidado. Voy a trabajar esto, que nadie está atendiendo este segmento de mercado. Correcto. Bueno, verifique si existe potencial de negocios en el lugar en el que usted piensa instalarse. Ese tipo, hablando seriamente en esa mesa, difícilmente va a poder hacer algún negocio. A veces nos sentamos en la mesa de los payasos y no sabemos. Estamos en el lugar equivocado. Sí, exactamente en el lugar equivocado. Defina a qué perfil de cliente se dirige su producto o servicio. Por ejemplo, Halloween puede ser la bruja, ¿cierto? Sí. Ese es mi perfil de cliente de este mes. Pero también habla de que si voy a utilizar la magia para saber cuál es el perfil de cliente, no. Para eso está la investigación de mercado. Y para eso tenemos que mirar un profesional que nos haga eso. Como hablábamos de los jeans, sabemos que las compradoras más asiduas son las mujeres. Las mujeres, sí. No precisamente los hombres. Entonces, eso hay que estudiarlo y hay que mirarlo. ¿Qué tipo de jeans? ¿Qué color? ¿Con qué decoración? ¿Cómo va a ser la ambientación del almacén? Todo eso hay que estudiarlo detenidamente. Bueno, investigue las necesidades de su clientela y las características que su producto o servicio debe presentar. Eso es lo que estabas hablando tú en este momento. Por ejemplo, para las mujeres deben ser con flores, con elementos llamativos, de colores pues correspondientes al género. Eso hay que investigarlo, todo eso hay que analizarlo detenidamente. Establezca una diferencia competitiva para su producto o servicio. Mi producto tiene una diferencia competitiva. Les pongo un ejemplo. Los sitios donde se lavan carros, atendidos por chicas en mini pantaloncitos calientes y camisetas mojadas. No están vendiendo propiamente la lavada del carro. Pero lo mismo le lavan el carro. Esa es una diferencia competitiva que hace que la gente vaya allá y no al otro lado donde hay un poco de tipos sudorosos, barbados, malolientes que no inspiran. Como el caso del arroz. El arroz que viene con vitaminas marcó un elemento diferenciador. Correcto. Con respecto al resto de los arroces para que se venda más. Correcto. Evalúa sus posibles proveedores. Necesitamos un proveedor que, si es necesario, se pueda botar en paracaídas desde un avión para atenderme. No, es que no tengo tiempo de ir hasta allá. No, y usted no sabe si su proveedor está en una cadena de 4 o 5 intermediarios y le va a salir más caro su producto. Correcto. Estudie el tamaño de su competencia y apártese de los sectores dominados por los grandes.
evidentemente si voy a vender pollo y me parqueo junto a Frisbee, pues no hay voy a muchas tener oportunidades. voy a tener problemas. Es muy factible Yo creo los que tenga. o vender cámaras frente a Fotojapón. Sí, listo. Haga un relevamiento de los recursos financieros, humanos y materiales que serán necesarios para adecuarse a su mercado. Un relevamiento es cuántos son, cuánto valen, etcétera. Todos los elementos financieros, humanos y materiales que necesito. Elaborar un plan de negocios analizando los posibles riesgos. Hay formatos para hacer planes de negocios. Nosotros vamos a trabajar aquí formatos para hacer planes de negocios, pues por lo menos para que ustedes tengan una media idea de qué es eso. Elija un buen punto comercial para la ubicación de su empresa. Esos dos, por ejemplo, no están muy bien ubicados. Yo creo que están Es como muy mal ubicados. factible que les pidan el local. Se les caiga el local. Sí, se les va a caer el local. Entonces, esa es una cosa bache. Prefiere equipamientos o máquinas usadas para pensar, pero en buen estado, ¿cierto? No tienen que ser nuevas, pueden ser usadas, pero en buen Para estado. garantizar pues que haya un rendimiento. Sí. Opte por una estructura modesta en la que principal fuerza de trabajo sea usted. Ese, por ejemplo, definitivamente es la principal fuerza de trabajo, ¿sí se da cuenta? Eso es clave. No consiga el asistente del segundo secretario del tercer vicegobernador, porque se va a llenar de gente que le está chupando la plata. Haga una reserva financiera para sus gastos personales y trate de no retirar dinero en los primeros 6 meses. Hay muchos empresarios que reinvierten totalmente. Y hay las otros que le ganancias. empiezan a desangrar el negocio. No, y lo desangran de tal forma que cuando se dan cuenta le deben a los proveedores una cantidad de plata que Y ya no es inviable el tienen, ya negocio. se la gastaron en chicharrones en la casa. Bueno, separe sus cuentas personales de las cuentas del negocio. Eso sí es bien importante. Claro. Y sobre todo cuando los negocios son de familia, porque hay muchos que le meten la manito Sí. a la caja. Investigue lo que establece la ley para su ramo de actividad y para la apertura de la empresa. ¿Qué necesito? ¿Cierto? ¿Qué hay que hacer? Y por último, lea las normas de protección al consumidor y ajuste sus actividades a las normas establecidas de protección. Y defina su estrategia de marketing y comunicaciones. Por ahí nos podemos dar cuenta ya que el tema es bastante amplio y que de todas maneras, si requieren profundizar en esto, pues requieren de un equipo de trabajo para poder trabajar y para poderse asesorar. Cuando es un pequeño negocio, pues lo pueden hacer por sus propios medios, pero cuando el negocio va creciendo, de todas maneras se necesita un grupo de personas que lo acompañen, que le ayuden a estudiar ese mercado, que le ayuden a desarrollar la marca, a hacer el jingle promocional, a definir los colores corporativos, a definir el ambiente del negocio. Todo eso hay que definirlo en un punto donde pues prácticamente se requiere una asesoría. Es por eso que pongo a su disposición el grupo Optimizar. Ahí está mi correo. Mi correo es joseestrategaspegao con una sola E 10@gmail.com y mi celular es 317-377-0345. Escríbanme que de golpe van a recibir una sorpresa agradable. Y recuerden que si tienen preguntas, si tienen inquietudes o nos quieren mostrar alguna estrategia exitosa, nos pueden escribir a mercadeandoando@colombia.com. Y lo importante, como conclusiones, es que tenemos que aprender a adaptarnos, a entender los mercados y a analizar con un plan para dónde vamos. Y a Dios rogando. Mercadeando ando.